Presentamos Entrevista. 7 de la mañana, 6 minutos. Nuestro primer invitado, el doctor Vicente Tallano, está con nosotros, asambleísta, social cristiano Madera de Guerrero. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Un saludo para los televidentes. Preocupados como el que más en todos los ecuatorianos, yo creo, con este tema de la tabla, de la famosa tabla del consumo de drogas que se estableció años atrás. Entiendo que usted, recuérdeme, ratifíqueme o rectifíqueme, hace algún tiempo atrás presentó un proyecto de ley en la Asamblea para corregir esto, ¿o me equivoco? El consumo y el microtráfico son un problema de todo el país y precisamente el 29 de junio del año 2017, en conjunto con el bloque del Partido Social Cristiano, presenté una propuesta de reforma al Código Penal, puntualmente al artículo 220, para eliminar la referencia que tiene ese artículo con la existencia de una tabla que establece la posibilidad del porte de sustancias en determinadas cantidades. Obviamente, la decisión que tomó en ese momento el Estado ecuatoriano de aprobar ese sistema de tablas abrió la puerta a una nueva modalidad que es el microtráfico, que cada vez obviamente va ganando espacio y está consumiendo la vida de jóvenes y adolescentes. Por lo tanto, la propuesta fundamental tiene 3 ejes. El primero, no criminalizar al consumidor y que el consumidor sea tratado como tal. Punto 2, que se elimine la tabla y obviamente que si alguien advierte que es consumidor, debe practicarse una pericia técnica que lo determine así, porque otro problema con esta tabla, Javier, es que el microtraficante ahora se viste y se disfraza de consumidor, y eso es un fraude a la ley, y obviamente hoy usted encuentra lamentablemente niños, jóvenes, adolescentes que son parte de la cadena de distribución, y usted los detiene o un policía los ve y ellos tienen determinadas cantidades y dicen, bueno, a mí la ley me permite portar X gramos de pasta base de cocaína, de marihuana, de heroína. Por lo tanto, esa tabla debe dejar de existir porque el país tiene que darle una señal a la sociedad en referencia a esta tabla de no permisibilidad al consumo de droga. ¿Y por qué se ha perdido tanto tiempo para eliminar esa tabla? Perdónenme que se lo pregunte así, porque todo el mundo reclama lo mismo y el tiempo pasa y sigue el tema ahí. Bueno, discusiones al interior de la Asamblea, obviamente quienes sustentaron esta tesis, Alianza País, de que debíamos ir a este sistema de tablas, han estado en la tesis contraria a la eliminación. Hoy ya esta propuesta está siendo tratada al interior de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, pero no de manera autónoma para que tenga agilidad, sino en conjunto con una serie de reformas a la legislación penal. ¿Y eso va a llevar tiempo? Obviamente, se espera que en el transcurso al menos de este mes podamos tener ya el informe completo para que ese tema pase a primer debate. Entiendo que al interior de la comisión se han establecido algunas líneas rojas en función a esta propuesta, que obviamente tiene 3 puntos claros, pero que más allá de lo técnico, más allá de lo legal, ha sido claramente establecida, presentada, y es un clamor de las madres, de los padres de familia, absolutamente a lo largo y ancho de la patria. Ahora, se han perdido muchas generaciones, doctor, en ese sentido, porque créame que a veces uno ve a los jóvenes en los colegios de 14, 15 años consumiendo droga, y eso es un problema que no hay cómo sacarlo de ahí. Las estadísticas dicen que la edad de consumo está entre 11 y 12 años, 11 y 12 lo cual años. es totalmente alarmante. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a tener que tolerar esta tabla? ¿Hasta cuándo más jóvenes literalmente encadenados a los patios de sus casas, a pilares de sus casas? Porque aquí viene la segunda parte, la propuesta también lo establece. ¿Ya? El Estado tiene que mirar y volcar su atención a la rehabilitación, porque esto no solo pasa por el hecho de reformar la tabla. El problema no se va a acabar con reformar la tabla. Hay que trabajar mucho en prevención, pero también tenemos que dar una oferta de rehabilitación. El Estado, en ese sentido, por más esfuerzos que ha realizado, se queda aún corto. Rehabilitación en jóvenes o en adolescentes de 11, 12 años. Bueno, es que este es un va a llevar problema, un tiempo enorme. Este es un problema intrageneracional que va a tomar mucho tiempo, pero el Estado ecuatoriano tiene que generar verdaderas políticas públicas en ese sentido. Obviamente es un trabajo conjunto. En su momento, la Secretaría Técnica de Drogas, como ente autónomo, ha trabajado en aquello. Yo no desconozco este tema, pero ahora la pelota está en la cancha de la Asamblea. Nosotros tenemos que dar una señal clara y tenemos que eliminar esa tabla, porque definitivamente el legado y el precedente que esto le ha dejado al día de hoy al país es muy alto, el costo es muy alto, hay muchas vidas de niños y adolescentes perdidas hoy en el consumo de drogas. Lo que usted decía, doctor, gente que se disfraza de consumidor y son los grandes abastecedores de droga. Bueno, definitivamente, esto viene desde las cadenas de narcotráfico que encontraron en esa tabla una puerta abierta para una nueva modalidad que ha tenido éxito, y esto ha seguido proliferando, y obviamente aquí tenemos que establecer 3 cosas.
Tenemos un consumidor que luego se vuelve adicto y la adicción trae otros problemas como la delincuencia, porque esa dependencia lo lleva al joven, al adolescente, a robarle inclusive a su propio núcleo familiar. Claro. Y también otras tragedias como el sicariato, porque cuando se endeuda para cobrar y para comprar droga y no paga, también ahí están los ajusticiamientos en las calles y cada vez son más reiterativos. Por lo tanto, esto va más allá del tema de la tabla. Esto ya se convirtió en un problema de salud y en un problema social que está vinculado con la delincuencia. Quiero preguntarle también, doctor, por el tema de la ley de comunicación. Ha sido enviado el tema hacia la Asamblea para el análisis correspondiente. ¿Qué es lo que hay que destacar en eso, independientemente de que se plantea ahí la eliminación de la Supercom? Una iniciativa del presidente de la República, Javier, totalmente acertada. Y aquí una particularidad, nosotros hace más de 2 meses también ya habíamos presentado a través de Henry Cucalón e inclusive en el periodo legislativo pasado a través de Cintia Viteri una propuesta de reforma a esta ley. Lo importante es que nos vamos a desmarcar de esta tesis de que la comunicación es un servicio público. Los correístas equivocaron la libertad de expresión y la comunicación y la confundieron con el agua, la luz eléctrica, el alcantarillado. Eso era una aberración. Punto 1, yo creo que hay que destacar aquello. Punto 2, definitivamente debe excluirse del ordenamiento jurídico un ente como la Supercom con esas mega atribuciones que llevaban a perseguir e inclusive a través de la posibilidad de establecer sanciones exorbitantes, llevar a la quiebra de un medio de comunicación. Eso es importante. Ahora, creo que esta propuesta hay que mejorarla. No podemos convertir ahora a la Defensoría del Pueblo como una comisaría que va a recibir las quejas ante el incumplimiento de las normas que establece la ley. Eso es un error conceptual. Primero, porque la Constitución de la República establece cuáles son las competencias y deberes o atribuciones que tiene la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo no tiene facultad coercitiva para hacer cumplir sus decisiones, y simplemente lo que vamos a hacer es burocratizar. ¿Cuál es lo correcto, Javier? Simplificar el procedimiento, y si mañana un medio de comunicación como Telerama o usted como comunicador, comete un exabrupto y lesiona la integridad, el honor de una persona, ahí está la legislación común. Hay normas suficientes en el campo civil, en el campo penal, y el afectado debe directamente, en uso de una garantía jurisdiccional que se llama la tutela judicial efectiva, que es el derecho que tengo yo a ir a la justicia a presentar un reclamo, comparecer ante la justicia, plantear la situación y que haya una solución a la controversia. Mientras más sencillo sea el sistema, mientras menos intervenga el Estado, es mucho mejor porque se trata de garantías. Si existen esas normativas o en las normativas penal y civil, ¿por qué entonces la Defensoría del Pueblo? Esa es la pregunta. Claro, totalmente claro. Primero, que no deberíamos tener un intermediario, porque el ejercicio de derechos tiene que ser fluido, tiene que ser rápido, efectivo. Y si la Defensoría, que se va a convertir en una comisaría en temas de comunicación, no va a resolver a nada, nosotros tenemos que excluirla. Ahora, el concepto de fondo es que hay que defender la libertad de expresión, como también hay que defender la honra de las personas, y claro está. Ahí viene el capítulo 2 de esta reforma. Tenemos a un Cordicom que obviamente tiene que dedicarse a generar política en ese sentido. Me refiero a cómo se podría proceder en materia de comunicación en general. La otra parte de la ley, los incentivos, por ejemplo, al talento nacional. Hay cosas importantes, el tema cultural, que se van a mantener, pero el problema medular era precisamente esa camisa de fuerza que ideó el correísmo para silenciar a comunicadores, para silenciar a medios de comunicación y finalmente transmitir lo que se quería transmitir a la ciudadanía. Y lo último, para cerrar esta entrevista asambleísta, es este proyecto de ley económico urgente que ha enviado para la reactivación productiva del Ejecutivo. Una buena señal hacia el exterior y para el manejo económico del país fue el cambio de ministro de Economía y la presentación de un proyecto que de la primera lectura puedo decirle, Javier, que tiene unos matices importantes, por ejemplo, eliminación de tributos, los incentivos al fomento de la producción. Eso es totalmente válido porque el país, para superar esta crisis, obviamente necesita generar más ingresos. Hay que pulirlos, hay temas puntuales, hay que revisar mucho el tema del endeudamiento en relación al 40% tope, ¿no? Y el Producto Interno Bruto. Son temas que se pueden mejorar, pero en el fondo es un proyecto que necesitamos que sea aprobado de inmediato. Mire, en materia económica, tanto la Asamblea como el presidente tenemos que dar resultados inmediatos y hay que dejar de hablar. La economía del país necesita respuestas, necesita acciones inmediatas para que obviamente los capitales vengan. Pero hay pelea ahora, digo yo, entre comillas, ¿a qué comisión va ese proyecto? Bueno, no puede ser. Lo importante es que eso se viabilice. Es que en una hay oposición y en otra no hay oposición. El país entero está expectante y en este momento esas pugnas tienen que quedar al lado. Finalmente, Javier, yo lo reitero y lo he dicho con usted siempre. El bloque Alianza País tiene que entender que sus pugnas y sus problemas internos no pueden ser elevados a problemas del Estado.
Y en este momento la economía del país es una prioridad, porque eso depende de la vida de cientos de miles de personas que también han perdido sus plazas de empleo. Por lo tanto, esas medidas en reactivación, en generación de inversión y producción tienen que ser aprobadas, que tienen que ser depuradas, de acuerdo, pero tenemos que ponernos la camiseta del país y ellos tienen que quitarse la camiseta verde. Doctor Tayano, agradecerle A por usted, estar con Javier, nosotros muchas gracias. esta mañana. Que tenga buen día. Asambleísta social cristiano Vicente Tayano estuvo con nosotros. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más noticias. No se vayan, 7:16, ya volvemos. Telerama Noticias. También en Facebook y Twitter. @Telerama-S. Y en nuestra página web www.telerama.es.